En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. 28 de septiembre del año 2023. Vemos cómo se acaba rápidamente otro mes y así enfocamos el término del año rápidamente. Junto a Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín, les acompañaremos en este horario de las 7 de la tarde, 6 a 7 de la tarde, en este jueves primaveral. Y como siempre, reiterar que estamos muy contentos de poder compartir con todos los auditores de la Primera de Chile y esperamos poder entregarles interesantes datos, comentarios, antecedentes y sucesos que estamos viendo en nuestro país y en el mundo. En primer término, entonces, saludo a mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores. Bienvenido, Carlos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan Enrique. Buenas tardes a nuestros auditores, nuestros fieles seguidores de Revelando de los días jueves y a todos los auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Eh, Antes de iniciar nuestra conversación, quiero saludar a nuestros técnicos que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Me refiero a don Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar. Y obviamente hago extensivo este saludo a todos los miembros de esta gran Radio Portales de Valparaíso. Y muy contento, Juan Enrique, porque, bueno, el último jueves de septiembre, estamos ya en primavera. Hoy hemos tenido un día muy soleado, muy agradable, aunque la mañana amaneció muy fría, pero un hermoso día despejado con mucho sol. Así que muy contento de iniciar un nuevo programa en el día de hoy, 28 de septiembre. Así es como se va el mes de la patria. El mes de la patria, septiembre está terminando, pero siempre hay cosas nuevas. La vida nos depara sorpresas, oportunidades, tantas cosas interesantes, bellas, para vivir y para compartir. Hay que vivir la vida, estimados auditores, no tenemos otro y el minuto que pasa ya pasó, así que usted aprovéchelos al máximo. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcar, de sugerir, optimismo, positivismo y entusiasmo por la dicha de estar vivos. Bueno, también tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que Revelando esté en el aire. Y como lo he mencionado en otras oportunidades, tenemos varios años. Entiendo que ya vamos para los 7. Así que un tiempo bastante prolongado, gracias a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que nos permite entonces estar con ustedes. Y por supuesto que es muy pertinente indicar, como siempre, que las opiniones que se emiten en este programa son absolutamente a título personal y no representan el pensamiento u opinión de Asofar, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Dicho eso, nos enfocamos entonces en nuestro primer tema
tradicional ya en nuestro programa de los días jueves, nuestro tema editorial. Tenemos hoy día un tema, yo creo que muy complejo en el título, pero muy interesante de comentarlo, de conversarlo. El título que le hemos puesto a esta editorial es El Estado, los impuestos y la sociedad civil. Entonces vamos a hablar de la relación precisamente entre el Estado, los impuestos y la sociedad civil, que sin duda es muy necesaria y yo diría fundamental en cualquier sociedad democrática y tiene también un impacto muy significativo en la forma en que se gobierna en el momento, en la forma en que se financian los distintos servicios que tienen que financiarse y también diría yo cómo se distribuye la carga fiscal. Así que aquí es donde yo creo que se espera un adecuado equilibrio que satisfaga a todos, a quienes son autoridades, a los políticos, a los ciudadanos en general. Sin duda, un dilema difícil de definir, este equilibrio, difícil de concretarlo y consensuarlo. Bueno, pero Carlos tiene aquí preparado este tema, así que nos va a ilustrar al respecto. Carlos. Efectivamente, Juan Enrique, eh, es un tema, tal como tú lo mencionaste, muy relevante, sobre todo en la vida de las personas. Eh, y yo lo traje a colación precisamente porque hace un tiempo a la fecha se ha ido hablando de lo que es el pacto fiscal, ¿m? Que originalmente se llamaba reforma tributaria, que fracasó en el Poder Legislativo y que le cambiaron un nombre, un pacto fiscal, un nombre extraño para lo que se buscaba. Y también se ha discutido mucho en el Consejo Constitucional respecto al impuesto a las contribuciones, o las contribuciones como impuesto. Por lo tanto, consideré muy pertinente hablar de este tema, porque efectivamente el nombre impuesto significa un pago forzado, un pago que en algún momento en una sociedad democrática se llega a un acuerdo, ¿ya?, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y se establece un nivel de impuestos ¿a quién? A los ciudadanos, es decir, a la sociedad civil. Y bueno, ¿cuál es el objeto en realidad de los impuestos? Es financiar la estructura del Estado y las prestaciones que éste da a los ciudadanos. Por lo tanto, es un acuerdo que se lleva, es muy tradicional, digamos, en las democracias occidentales, y tal vez es algo que viene a través de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Los reyes cobraban impuestos, los conquistadores cobraban impuestos, pero en las sociedades democráticas el impuesto ya cobró, tal como decía, una especie de pacto entre el Estado y la sociedad civil. ¿Qué es lo que tiene que hacer principalmente con los impuestos? El Estado tiene que financiar su infraestructura, cómo funcionan los ministerios, cómo funcionan las gobernaciones, las alcaldías, cómo funcionan los distintos servicios. Tiene que financiar también acciones sociales, apoyar a los más débiles. Y tiene también que apoyar muchas otras cosas como para poder asegurar la inversión y el crecimiento. Eh, y obviamente es un tema que es complejo de definir porque eh, cuando conceptualmente, cuando un impuesto es demasiado alto, comienza a configurarse una especie de evasión. Porque obviamente que usted cuando ve un producto que tiene que comprar, si ve que el impuesto es muy alto, trata de evitarlo. Por eso que muchas veces antiguamente, ahora ha disminuido, y usted decía, por favor, ¿me lo puede vender sin boleta? Eso obviamente es un acto ilegal, pero en el fondo es una reacción cuando se considera que un impuesto es excesivo ante un determinado bien, servicio o producto. Por lo tanto, es importante que siempre los impuestos deben ser racionales, o sea, tienen que ser adecuados, no puede ser un impuesto alto, tiene que ser relativamente justo, que depende con el servicio que está prestando o lo que el Estado le está devolviendo a usted con el impuesto que paga, y tiene que ser equilibrado.
Por lo tanto, cuando los impuestos son, por decirlo de alguna forma, bajos, todo el mundo paga sus impuestos. Nadie trata de evitarlo, nadie trata de eludirlo y paga sus impuestos. Sí. Pero cuando ya se empieza a configurar exceso de impuestos o de valor del impuesto, la gente trata de evitarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la otra contraparte, la sociedad civil, porque la sociedad civil está dispuesta a pagar un impuesto en lo que sea, siempre y cuando la devolución de la acción o el propósito para el cual se cobra ese impuesto sea debida, adecuadamente utilizado. O sea, que no se lo roben, que no haya corrupción. Y así se va configurando este pacto que hay entre el Estado, la sociedad civil, ¿ya? Y que tiene que ver con el traspaso de recursos de la sociedad civil al Estado para cumplirse estas funciones. Juan Enrique. Oye, interesante porque yo no lo había pensado esto desde el punto de vista del pacto fiscal, lo que está negociando el gobierno, pero es interesante que, claro, ilustrar al respecto, porque este pacto fiscal que propone el gobierno son muchas medidas, ¿ah? Entiendo que son más de 50 medidas en total para, para reformar entonces todo el sistema tributario. Y bueno, se supone, y eso es lo que transparenta el gobierno, que esto va a ser para fortalecer el gasto público, la transparencia en el uso de los recursos, promover la inversión, la productividad y obviamente el crecimiento y desarrollo de nuestro país, lo cual es muy loable, pero es el título de la canción. El punto es cuando uno entra a los impuestos en particular, ahí donde la cosa se pone más compleja, porque vienen las diferencias entre los que opinan que la carga impositiva que tienen los chilenos, los ciudadanos comunes, ya es suficientemente alta, y otros que opinan lo contrario. Como en todas cosas, hay dos caras de la moneda, como siempre. Así que creo que es muy interesante el tema y también hay que tener en mente que el pacto fiscal es un acuerdo eh, en el cual van a participar todos los sectores. Se supone que tiene que ponerse de acuerdo el gobierno, el poder legislativo, los políticos, Mm. etcétera. Entonces, va a haber todavía mucho debate. Eh, y también el otro cosa importante que quería mencionar, que lo importante si este pacto fiscal llegase a concretarse es que debiera tener un horizonte bien largo, porque no podemos estar cambiando las reglas del juego en cuanto a los impuestos cada 2 años, que es lo que lamentablemente ha venido sucediendo en nuestro país, que con mucha frecuencia se produce estos incrementos en los impuestos, lo cual no es bienvenido ni por las partes de las personas ni por parte de las empresas, porque resta certidumbre. Carlos. Juan Enrique, y además hay algo muy importante que decir, ¿ah? Porque la verdad es que siempre se discute sobre los tributos, sobre los impuestos, pero, pero es importante destacar de que lo necesario, lo conveniente cuando se hace una tributación es determinar la recaudación, porque efectivamente uno puede subir los impuestos de forma infinita y va a y cree teóricamente que puede recaudar más, y la verdad es que no es así, porque cuando uno, o cuando el Estado o cuando el gobierno sube los impuestos, normalmente afecta la inversión. Cuando afecta la inversión hay menor crecimiento. La verdad es que la mejor forma, a mi juicio, de aumentar la recaudación es con crecimiento, porque significa que aumentan las empresas, aumentan, las personas comienzan a subir sus ingresos, lo que le permite adquirir más cosas y comprar y pagar diferentes impuestos, digamos, que están en el organigrama de, del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no necesariamente la solución para obtener más recursos es un aumento de impuestos. Incluso pudiera ser que de repente es mejor disminuir los impuestos. Por eso que lamentablemente nuestros políticos a través de los tiempos hablan de reforma tributaria, pero la reforma tributaria no es otra cosa que subir los impuestos. Nunca he visto yo algún político que diga, mire, vamos a bajar los impuestos porque queremos recaudar más para que haya más inversión. Entonces, eso es importante tenerlo claro, ya.
Y también respecto a lo que se decía de las contribuciones. Las contribuciones es un impuesto justo, es un impuesto Pregunta ya, que estamos en el... Hágasela usted, exactamente. estimado No, por auditor. eso. Eh, Perdona, quiero, antes que se me vaya el punto, eh, tú mencionabas, digamos, este tema de los impuestos, y es una cosa anecdótica histórica. Yo creo que el sistema, el Estado, las leyes deberían de motivar e incentivar el pago de impuestos. Y recuerdo que hace bastantes años atrás había un incentivo con un premio y uno guardaba las boletas de la compra-venta y mensualmente el Servicio de Impuesto Interno, entiendo que lo hacía, eh, rifaba, por decir, unos montos y uno podía ganar dinero si tenía la boleta en su mano con el número que había salido de este sorteo de los boletas de compra-venta. Y se perdió. Y yo creo que es muy importante porque lamentablemente, estimados auditores, mi apreciación es que se sigue dando eso que mencionó Carlos. Hay mucha gente que sigue no dando la boleta, que es la única forma que hoy en día el sistema tiene para registrar una transacción y que se pague el impuesto que corresponde, ¿no es cierto? O la entrega de un servicio. Yo creo que ahí hay un tema importante que también es parte de la cultura nuestra. Por ejemplo, no sé, pues, en los buses, ¿cuántas veces no se sube usted a un bus, estimado auditor, y el conductor no le pasa el boleto, que en el fondo es el comprobante que se ha efectuado una transacción? Y me imagino que por ese el conductor después rinde cuenta y pagará impuestos, si no, ¿cómo sabemos si paga impuestos o no? Bueno, entonces yo creo que también hay un tema de cultura, de educación detrás en el tema esto de pagar impuestos. Bueno, sigue Carlos. Sí, oye, y por ejemplo uno puede ver lo que ha ocurrido con determinados productos. En este caso me voy a referir a los cigarrillos, porque existe la creencia, la tendencia a decir, bueno, en la medida que subamos más los impuestos, la gente va a fumar menos. Yo creo que al final eso no se ha podido comprobar nunca. ¿Ah? Y lo que ha provocado otro fenómeno es que el impuesto es tan alto que comienza a haber el contrabando. Y ustedes ven que se han decomisado muchos cigarrillos en Chile porque la gente lo vende en el mercado negro. Entonces, al final, cuando se produce esa situación, todos pierden. Pierde el Estado que no recibe el pago de la transacción, pierde el consumidor que lo debe comprar a la mala, por decirlo así, en otra parte. Y el único que gana es el hombre que hace el contrabando, que no paga impuestos y lo vende en negro. Entonces, es ahí la importancia de las políticas tributarias, porque la verdad es que eso no es simplemente subirlo. Mire, yo por eso que creo que lo que se ha conversado y lo que se está exigiendo en esta negociación del pacto tributario, dice, la derecha en Chile dice que hay que bajar los impuestos porque está Chile en un problema económico crítico. Y la izquierda dice, no, hay que subirlo porque hay que dar más prestaciones eh, sociales. Yo quiero decir, para finalizar el tema, Juan Enrique, es que a través de los impuestos, las personas pasan parte de su efectivo, de su patrimonio, al Estado. ¿Para qué? Para que cumpla ciertas funciones. Si los impuestos son altos, yo le tengo que pasar mucha plata de mi sueldo para que el Estado haga cosas. Si los impuestos son relativamente bajos, adecuados, yo me quedo con mayor cantidad de dinero que permite que yo pueda satisfacer mis propias necesidades. Entonces ahí está un poco un dilema. Las personas deben tener la capacidad de tratar de resolver el máximo de problemas de su vida y el Estado resolver lo que la gente no puede resolver en forma individual. Ese es más o menos el concepto. Por eso yo en lo personal soy partidario de impuestos bajos pero que permitan contribuir a un gran crecimiento y a un aumento de la recaudación para mejorar los servicios y la calidad de los servicios del Estado. Bueno, Enrique. Me parece, bueno, un tema muy interesante, podríamos hablar mucho más, pero creo que es suficiente en esta oportunidad. Vamos a continuar, estimados auditores, conversando un poquito, muy brevemente, un par de minutos de lo que ha sucedido en la parte deportiva, porque por lo menos en lo personal, como
hincha caturro, muy contento con lo que sucedió días atrás en que Wanderers derrotó al líder 3-0, un partido apretado, yo lo vi, pero bueno, merecido el triunfo del decano del fútbol, aunque el día de ayer nos pegamos un tropezón ahí con Rangers y solo logramos un empate. Si ganábamos, quedábamos segundos en la tabla. Y solo quedan 3 partidos en la primera vez, Carlos, y ahí vemos que está bien apretada la cosa. Vamos a ver qué pasa. Los equipos de la zona, San Luis y Unión San Felipe, todavía están dentro de los 8 primeros, así que peleando ahí para la liga de promoción. No sé qué más tienes tú que agregar brevemente en el tema Bueno, deportivo, Carlos. efectivamente, la primera vez está súper entretenida. De una semana a otra cambian los punteros, ¿ah? Los que son favoritos pasan a no ser favoritos, los que venían de atrás comienzan a ser favoritos. Eso es lo que le ha pasado a Santiago Wanderers, que estaba siempre al borde de estar ahí para clasificar para la liguilla final, pero ahora está en una posición muy expectante. Y de hecho venció a Antofagasta, que era el líder, pero que perdió efectivamente su liderazgo con Cobreloa. Y bueno, la verdad es que en la próxima fecha Wanderers se enfrenta a Barnechea y está todavía en el segundo lugar, acompañado de Antofagasta, y va a depender de cómo le vaya a Cobreloa para ver si puede avanzar, porque está a 3 puntos de diferencia. Así que está emocionante la primera vez. eh, Wanderers juega el próximo lunes. Así que creo que es muy entretenido y todavía pueden haber cambios. Con 9 puntos en disputa, pueden haber muchos cambios. Así que, y también en el caso de Everton, que lamentablemente fue muy apenado porque perdió con Huachipato, a pesar de que no perdió su posición en la tabla, pero obviamente se alejó o perdió la oportunidad de acercarse al puntero Cobresal. Y Everton juega este sábado con Magallanes, así que esperamos que vuelva a retomar su, eh, su participación con triunfos para poder ascender en la tabla y aspirar en lo posible, en lo que queda también de clasificar, porque alcanzar al puntero ya es más difícil, pero por lo menos tenemos esa posibilidad todavía. Y también, ¿no es cierto?, ver un poco, ¿no es cierto?, lo que ha hecho el rugby, que juega el sábado, le toca a la selección chilena en el Mundial con Argentina. La verdad es que no ha ganado ni un partido, pero ha tenido una muy buena participación, de acuerdo a los comentarios de la gente entendida en rugby, muy meritoria, primera vez que está en el Mundial. Y bueno, la verdad es que ganarle a Argentina sería una verdadera sorpresa, una hazaña, diría yo. Pero todavía tenemos la esperanza, Juan Enrique, ¿ah? Porque Así es. ellos, los rugbyistas, están muy motivados, muy entusiasmados y es una gran oportunidad. Yo vi una parte, sobre todo el primer tiempo, diría, del juego con Inglaterra y realmente nuestro equipo, los primeros, yo diría, 20-25 minutos, jugó extraordinariamente bien. Así que una felicitación a los muchachos y ojalá hagan un buen cierre de torneo este sábado frente a Argentina. Nos quedan un par de minutos, estimados auditores, y no queríamos dejar pasar que hoy se celebra el Día Marítimo Mundial. Y Mm. queríamos también aprovechar entonces para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado su vida al mar, al comercio mundial por el mar. Y hay tanta gente que está ligada al mar, no es solamente lo que uno dice de repente los marinos, ¿no es cierto? No, están los pescadores, la gente que trabaja en la costa y mucha gente que da servicio a actividades que se desarrollan en el mar. Así que también destacar la importancia que tiene el comercio marítimo en el mundo. Una cifra así aproximada, pero verdadera. El 80% del comercio marítimo en el mundo se va por la ruta marítima. Y en el caso de Chile, el 90% de las exportaciones las hacemos vía marítima. Para que usted se dé cuenta, estimado auditor, la importancia del mar y reiterar nuestro saludo entonces a todos los que trabajan en la vida cotidiana con algo que tenga que ver con el transporte marítimo en este Día Marítimo Mundial. Carlos. Efectivamente, Juan Enrique, aquí
qué importante es este día, a pesar de que no existe una tradición muy grande de celebrarlo, pero nosotros como chilenos sabemos que somos un país marítimo, un país oceánico, un país que tiene gran presencia en el mar y tiene historia en el mar. Celebramos hace poco, ¿no es cierto?, la posición del Estrecho de Magallanes, o sea, uno de los pasos más importantes del mundo, y toda la actividad marítima de Chile, todo el crecimiento económico, está muy ligado a lo que es el transporte marítimo. Nosotros como Armada de Chile también tenemos un prestigio importante dentro de todas las armadas del mundo. Así que nosotros somos un país marítimo, así que estamos, ¿no es cierto?, llamados a celebrar este aniversario o esta conmemoración del Día Marítimo Mundial. Así que felicitamos a toda la gente que está de alguna manera ligada a las actividades marítimas. Así que un saludo a todos ellos y bueno, una bonita conmemoración, Juan Enrique. Así es. Para hacer también el cierre de este tema, se celebra entonces en esta oportunidad, en el Día Marítimo Mundial, el aniversario número 50 del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las naves. Muy interesante el tema y muy, muy actual, diría yo. Dicho eso, estimados auditores, vamos a ir a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en la Primera de Chile y con su programa Revelando. Junto con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín, estamos aquí para continuar acompañándoles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y esperamos que hayan disfrutado este tema de la pausa musical, La quiero a morir. Sin duda el título ya lo dice y la canción por otra parte lo reafirma, un tema muy romántico interpretado por un francés, pero en español, Francis Cabrel. Buena elección y parece que esta canción tiene historia, por lo que estuve viendo yo, Carlos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, la verdad es que esta canción se lanzó por primera vez el año 1979, ¿ya? Bueno, y relata efectivamente lo que ocurre en un amor intenso, ¿ah? En un enamoramiento muy importante. ¿M? De hecho, tiene una estrofa muy hermosa, diría yo, y muy decidora de lo que quiere reflejar la canción, y que dice así: podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Eso es una Te declaración faltó, perdón, te muy... faltó la entonación, pues, la quiero amor. Sí, efectivamente, pero la verdad es que no quise que la canción perdiera valor, porque digamos, no soy muy entonado para cantar, pero intento Oye, hacerlo bien. pero el título yo creo que llena y muchos auditores y auditoras que nos están escuchando seguramente dan fe, porque el amor es eso, es querer hasta morir. Yo creo, y de hecho aquellos que han contraído el vínculo del matrimonio, es hasta que la muerte los separe. Entonces, la quiero a morir. Así es, así es. Bonito tema, Carlos. Exactamente, así que yo espero que nuestros auditores la hayan disfrutado. Es una canción del recuerdo. Francis Cabrel es un cantante muy popular en Francia en su época, digamos, pero que cuando se dedicó a cantar sus canciones en el idioma español, tuvo mucho éxito en América Latina. Tiene otras canciones hermosas también y tiene un talento especial para escribir en forma romántica, porque no solamente hay que ser romántico, sino que hay que saber decir las cosas o encontrar las palabras adecuadas para darle el sentido que realmente uno quiere cuando tiene un gran amor. Y esto es el reflejo de un gran amor. Oye, para cerrar, este cantante y compositor francés se inició muy joven en la composición. Eso es lo interesante. Entiendo que ya a los 15, 16 años él ya había escrito varias canciones así que es una persona, como bien dices tú, que interpreta
muy bien lo romántico y me parece que también otros géneros, una especie de fusión que hace con el pop, el blues, qué sé yo, y otros géneros. Muy buena elección, Carlos. Oye, antes de continuar, quería pasar un aviso porque están anunciadas marejadas en las costas de nuestra región, a contar de hoy día, precisamente desde hoy día hasta el día jueves. Así que un llamado a todos los auditores que con estos días primaverales les gusta recorrer la costa o caminar por el borde costero, tomar las precauciones del caso ante este aviso de marejadas. Bueno, vamos a entrar ahora, estimados auditores, a la actualidad nacional, donde siempre tenemos temas y hay cuestiones para debatir, para comentar, para informar. Y quiero partir con un tema muy, muy presente en los últimos días. Me refiero a una manifestación pública que se realizará este día sábado en apoyo al presidente Boric. Y yo cuando leí sobre esto que estaba sucediendo, hay cosas que llaman la atención. Bueno, somos libres en Chile de manifestarnos, eso es una cosa importante de decir en primer término, la libertad de expresión, la libertad de reunión con los debidos permisos que correspondan, etcétera, son muy importantes y creo que eso es bueno. No estoy en contra de la gente, que la gente se manifieste pacíficamente, pero me llama la atención, uno, que se dice que esto fue autoconvocado, o sea, salió como del aire y se autoconvocó a través de una plataforma. Esos son los títulos lo que uno lee en la prensa, estimados auditores. Esta actividad, aseguran algunos cercanos a los partidos políticos del gobierno, que se generó entonces en forma autoconvocada en una plataforma de Ciudadanos por Boric. Así que bueno, curioso que la plataforma se autoconvoque, bueno, no importa. Pero, ¿qué se puede concluir uno de esto a priori? ¿Por qué se realiza esto? Parece que el presidente está débil, tiene poca valoración de la ciudadanía y por lo tanto sus partidarios quieren dar una señal pública contraria, como diciendo que eso no es así, que él tiene apoyo y mucho apoyo. Así que yo creo que el éxito de esto se va a medir, o el fracaso, se va a medir por el número de participantes. No sé qué piensas tú de este hecho curioso que a un presidente en ejercicio, cosa que no veíamos de muchos años, se le haga una manifestación en particular, sin que haya alguna circunstancia muy particular, especial, que amerite realmente que a lo mejor toda la ciudadanía le pudiese hacer algún acto de apoyo, ¿no es cierto? Por alguna circunstancia que en este momento no tengo en mente, pero algo así muy relevante para el país, para toda la nación, pero yo no le veo aquí mucho sentido, Carlos. Bueno, sin duda es una situación novedosa, por decirlo así, aunque no extraña, porque la verdad es que este tipo de manifestaciones, yo diría que la hemos visto a través de la historia muchas veces cuando hay un desagravio al presidente, cuando ha sido ofendido internacionalmente, cuando Chile se ha enfrentado a algún problema, la gente va y apoya a quién, su gobierno, porque para que haga frente a algún problema internacional. ¿Ah? O sencillamente cuando a la autoridad le ha sucedido algo. Entonces la gente va y a lo mejor por afecto, por cariño va y hace una... Pero la verdad es que las otras oportunidades en que se hacen este tipo de cosas, que por lo demás nunca son espontáneas, ¿m? Entonces se producen cuando los gobiernos están muy débiles, cuando los gobiernos tienen problemas con las encuestas, con el apoyo ciudadano, etcétera. Eso, entonces, como que se organiza algo para levantar el ánimo. ¿M? Yo la verdad es que no me atrevo a vaticinar qué va a ocurrir este sábado, ¿ya? Lo único que yo puedo decir es lo que se lee en las redes sociales y lo que aparece en los periódicos y lo que aparece en las encuestas, que el gobierno está en un nivel muy bajo de aprobación.
no solamente su gabinete y sus ministros, sino que también el propio presidente, ¿ya? Eh, y la verdad es que no sé qué efecto pudiera tener. Efectivamente, si hubiera una convocatoria de más de 1 millón de personas, podría llamar la atención por la cantidad de gente. Pero la verdad es que si no es una convocatoria así espectacular, no sé qué efecto puede tener. ¿Ah? La verdad es que yo creo que el presidente va a convocar gente cuando empiece a tener logros, cuando empiece a tener acciones, cuando empiece a ejecutar cosas. Eso es lo que yo creo que debiera ocurrir, Juan Enrique. Mira, yo para cerrar el punto creo que estoy muy claro en esto, ¿no? No va a tener ningún efecto, eso es obvio. ¿Qué efecto puede tener una manifestación? ¿Usted cree que con ello, estimado auditor, se va a aprobar, no sé, una ley nueva? Se le van a solucionar sus problemas de seguridad, se le van a solucionar sus necesidades de salud, va a mejorar la educación? No, efecto cero. Es un asunto eh, publicitario, diría yo, más que nada. No hay más marketing. Eso diría yo que es marketing, nada más. Ni un efecto concreto, nada positivo. Bueno, pero como decía al principio, está ejerciendo el derecho a manifestarse. Ojalá que todo sea pacífico. Eso es lo único que quiero reiterar para cerrar este punto. Y pasar a otro que también está en la palestra y a mí me tiene complicado, estimados auditores, Carlos, el tema del Consejo Constitucional, porque aprecio que de afuera le están complicando el tema a los consejeros que están trabajando, que están dedicados a esto y todavía tienen tiempo para terminar y presentarnos el texto que se va a plebiscitar en diciembre. Entonces veo en los medios de prensa, en los políticos, una presión extrema que no corresponde, hasta el gobierno con comentarios, y creo que le hacen un flaco favor y no es republicano hacer ese tipo de interferencia, diría yo. Finalmente eso es interferencia. A mí me preocupa porque creo que no se merecen estas personas que están trabajando en el Consejo Constitucional y que fueron electas por nosotros, que se les trate de esa forma. No sé qué piensas tú al respecto, porque también hay mucho cuestionamiento en cuanto al consenso que tiene que tener esta convención, lo que va a pasar a futuro. Bueno, Carlos, tu opinión, tu comentario. Bueno, yo creo que estamos en presencia de una campaña brutal contra el proceso constitucional. ¿Mm? Y yo creo que basta ver en los periódicos y los programas de televisión cómo el mismo mundo del periodismo está haciendo comentarios tendientes a dañar, yo diría, la forma en que se está ejerciendo el proceso constitucional. Y esto es bastante grave porque yo he leído títulos en el diario como diciendo, oye, se desploma el a favor o el apruebo. Una cosa que en realidad es difícil de decir en este minuto. ¿Ah? Se desploma, eso es una afirmación muy grave para decirlo con tanta contundencia. Entonces, ahí está ocurriendo ciertas cosas. Y segundo, eh, que tiene que ver, Juan Enrique, con lo que se está aprobando. ¿Ah? La verdad es que la gente dice, oye, se está aprobando cosas que son como un retroceso para el país. Esos son los comentarios que se dicen. Entonces, yo fíjate que traigo a colación, Juan Enrique, lo que yo veo más en forma más concreta en lo que se está proponiendo, en lo que está hasta ahora aprobado en la convención, perdón, en el Consejo Constitucional, y que tiene que ver con las posibilidades de estructurar reglas para los políticos, por una parte, y por otra, asegurar la libre elección en muchas cosas. Y el ejemplo que más se me viene a la cabeza es lo que está ocurriendo con la educación. Fíjate, Juan Enrique, que los colegios subvencionados tienen la mayor cantidad de alumnos en el país. Eso significa que la gente elige esos colegios, pudiendo elegir un colegio fiscal. ¿Ah? Entonces,
¿qué mejor que asegurar en una constitución la libre elección? Porque nos está, y ¿cuál es la contraposición? Es decir, ¿es malo eso? Porque solo el Estado tiene eso. ¿Cómo se puede pretender imponer monopolios? Porque lo que hay que tratar de hacer en una sociedad libre es tratar de evitar los monopolios. Hay algunos que no se pueden evitar, como por ejemplo, el único monopolio legítimo es el monopolio de la fuerza o de las armas que la tiene la defensa, pero eso está estructurado. Es el único monopolio porque no se puede abrir, ¿no? Pero el resto, todos los monopolios que hay monopolios naturales, ¿no es cierto? Como el agua potable, ¿no es cierto? Porque uno no puede tener 5 cañerías que conecten su casa para elegir una. Entonces, ese es un monopolio natural, pero eso se regula. Pero lo que se tiene que pretender en una constitución es asegurar que la gente tenga el máximo de opciones para elegir, el máximo de opciones para buscar su camino, su desarrollo, su forma de ver la vida. Tiene que haber diversidad y tiene que haber oferta. Por eso que yo lamento, ¿no es cierto?, esta campaña brutal, Juan Enrique, que no ayuda en nada, no ayuda, no favorece en nada. Y yo creo que es muy bueno que este proceso constitucional termine bien, termine para zanjar todo este problema constitucional y tener una constitución adecuada, no que deje contento a los partidos políticos, sino que deje contento a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga toda la posibilidad de elegir, de desarrollarse, de crecer, y además asegurar una constitución que nos dé seguridad, que obligue al Estado a protegernos, a cumplir con su función, a gastar bien los impuestos, que es lo que estábamos hablando en el primer bloque. Eso es lo que buscamos en esta nueva constitución. Y yo, en lo personal, todas las artículos que se han aprobado hasta el momento me parecen muy adecuados para tener una sociedad libre. Bueno, Enrique. Oye, el tema de poder elegir las prestaciones sociales y una sociedad libre, me parece que hay que seguir reiterándolo, estimados auditores, porque la capacidad de elegir es un elemento clave, pero extraordinariamente relevante en una sociedad libre, democrática como la nuestra, porque nos permite a nosotros, los ciudadanos, tomar las decisiones sobre cómo deseamos utilizar nuestros recursos, cómo queremos asegurar nuestro bienestar, cómo queremos ver qué va a suceder con nuestra familia. Y entonces, esto es una promoción además de la libertad personal y de la autonomía nuestra, de cada uno de nosotros. Y obviamente, esto tiene una contraparte, que es la responsabilidad individual que tenemos todos de cumplir con las leyes, trabajar, aportar, etcétera, etcétera. Así que este tema de tener una sociedad libre y poder elegir es realmente trascendente, estimado auditor. Así que el Consejo, unos pueden opinar a favor de lo que se está aprobando, pero yo creo que tenemos que esperar que nos presenten el texto definitivo, porque tratar de torpedear algo ahora que sabemos por pedazos que se aprobó ayer el capítulo de las Fuerzas Armadas, pero hay que ver el texto en su conjunto una vez que sea presentado, y eso va a ocurrir recién a principios de noviembre. Así que al Consejo, como recordatorio, puedo decirles que el Consejo va a entregar ahora, en cuánto, 8 o 9 días más, un primer texto a la comisión experta para que lo revise. Va a quedar todo en un mes para que se produzca ese debate entre la comisión experta, perdón, dije mixta, comisión experta se llama, entre la comisión experta y el Consejo Constitucional, para entonces el 7 de noviembre tener nosotros, los ciudadanos, recién el texto propuesto para el plebiscito. Y ahí veremos, pues, ahí veremos finalmente cada uno. Y lo otro, para cerrar en mi comentario, estimado auditor, vamos a tener que ver el tema en general, porque es imposible que el 100% de los ciudadanos estemos de acuerdo con el 100% de los que nos proponga este Consejo en el texto constitucional. Hay que buscar los temas clave, como por ejemplo
decía Carlos, seguridad, como hablábamos recién de la libertad de elección, ¿no es cierto? Y bueno, y otros puntos más que usted pondrá, cada uno buscará el énfasis o los temas que más le interesan para definir si va a aprobar o no. Carlos. Bueno, efectivamente, yo creo, Juan Enrique, de que aquí estamos en una situación, y yo quisiera comentarla, Juan Enrique, que tiene que ver con la palabra consenso, ¿ya? Yo no sé si el consenso será una cosa que aporte a solucionar el problema constitucional o una traba, porque a mí se me hace difícil, por ejemplo, que una persona esté a favor del aborto y otro esté en contra. ¿Cómo pueden llegar a consenso? Es una inquietud que me da, ¿no? No se puede decir, oye, lleguemos a este puntito que está entre medio, que es medio aborto, no sé. Eso es una cosa. ¿Ah? O alguien que dice, no, yo quiero solo una salud fiscal. No quiero que haya ni ISAPRE, no quiero o yo quiero que todos los fondos de pensiones los maneje el Estado, no quiero que haya FP. Entonces uno dice, unos quieren A y los otros quieren B. ¿Cuál es el punto medio? Entonces, yo creo que aquí es importante que la gente se defina y que lea lo que se está proponiendo en este minuto, pero la verdad es que el consenso no se ve fácil y creo que hay muchos temas que uno puede acordar algo, y puede ceder, pero hay otros que son de principio, que es difícil, digamos, llegar a un acuerdo, ¿ya? Pero bueno, pero siempre se puede lograr algo, ¿ah? Yo creo que, pero para terminar, Juan Enrique, ahora viene, cuando se termine el texto, que me parece que el 7 de octubre, se le entrega a los expertos lo que se definió, y los expertos van a decir, mire, yo quiero proponer un cambio en el artículo 4, en el 10 y en el 8, y eso se vota. Y si se aprueba, se aprueba, y si no se aprueba, tiene que ir a una comisión mixta entre el Consejo Constitucional y los expertos. Y ahí nuevamente se produce una votación y finalmente se entrega, ¿no es cierto? Incluso pueden participar lo que se llama la comisión de árbitros, para que ellos puedan intervenir, no votando, sino que haciendo enlace entre las posiciones para llegar a una redacción común. Y finalmente llega la votación del Consejo General, que esto va a ser cerca de diciembre, digamos, ¿ah? Y se vota y podría ocurrir que no se vote a favor de la Constitución, pero me parece muy extraño que ocurra. Y con eso tendríamos una nueva Constitución. Y finalmente, ¿para llegar a qué? A la votación. Y la gente, la ciudadanía, va a tomar su decisión, pero ojalá esa decisión sea informada. Juan Enrique. Bueno, no tengo mucho más que agregar porque, insisto, el Consejo Constitucional está trabajando, dejémosle trabajar. Obviamente alcanzar consensos, acuerdos, tiene su dificultad y en política seguiremos viendo esto. Es difícil, bueno, no es una tarea fácil, como decía Carlos, y es precisamente el desafío que tienen estos actuales consejeros y dejemos que trabajen. Cuando nos presenten el 7 de noviembre el texto final, veremos qué se hace. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, nos queda un par de minutos. Carlos me había pedido que conversáramos un poquito de la ley de usurpaciones, una ley que fue aprobada a fines de agosto y que el Congreso ya se la pasó al Ejecutivo para que la promulgue y el Ejecutivo ha indicado que va a vetarla porque tiene alguna diferencia al respecto. Sobre el particular, yo, antes de darle la palabra a Carlos, se habla de la ley de usurpación. Entonces, cuando uno ve el título, dice, churra, se creó una ley a los que usurpan. Estimado auditor, no es así. Esta es una ley que modifica el Código Penal, donde existe el delito de usurpación, que existe hace muchos años. Y lo que está haciendo en el fondo la ley es eh, aumentar las penas que tienen aquellas personas que hacen usurpaciones, que antiguamente, o hasta ahora, digamos, no antiguo, es solamente multas y penas muy bajas, y ahora entonces hay una penas más exigentes con cárcel, digamos. Así que ese es el tema, Carlos.
Bueno, yo creo que es un tema muy importante, Juan Enrique, y que estimo relevante para nuestros auditores, porque en el fondo lo que se está cuestionando en este minuto por la izquierda es eliminar la cárcel para estos delitos, ¿ah? Que no sea con cárcel. Esto es lo que... ahí- eso es una cosa. Y la otra cosa es lo que se cambia es la flagrancia. La flagrancia es que se alarga porque en la ley antigua o vigente, digamos, porque no se ha cambiado todavía, era un periodo de tiempo en la flagrancia. Ahora se extiende ese periodo, y además apareció un término que me parece absurdo, que dice es que no puede haber cárcel en usurpaciones pacíficas. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser una usurpación pacífica? Eh, yo creo que ahí hay un serio error de concepto. La usurpación de por sí es violenta, o sea, no, no es necesario matar a una persona para que sea violenta. La usurpación en sí es apropiarse de algo que no es propio, que es de otra persona. Entonces, yo pienso que el gobierno está en una situación complicada porque hay una ley que está completamente aprobada por el Congreso. Él debería promulgarla, pero sin embargo estamos en este problema y yo espero que nuestros auditores se informen y estén atentos porque me parece grave que se pretenda vetar esta ley por parte del gobierno por un problema ideológico. La usurpación es siempre violenta y contraria a la democracia, a los derechos humanos y al derecho de propiedad de las personas. Bueno, Enrique. Así es, todavía un tema en desarrollo, no se sabe aún hasta el día de hoy, creo que hay plazo hasta fin de mes por parte del gobierno para presentar este veto. Se ha dicho muchas cosas, como mencionaba Carlos, por la prensa, pero en definitiva no tenemos a la vista aún el texto del veto del gobierno, que es mandatorio, y sería triste ver que haya un cambio en el sentido que mencionaba Carlos de dar ese tipo de pase a que la usurpación es un acto pacífico. Bueno, dicho eso, nos ha pillado el tiempo, nos alcanzó el reloj. Estimados auditores, ha sido un agrado estar con ustedes nuevamente en este día jueves 28 de septiembre. Carlos, nos despedimos. Bueno, señores auditores, nos vemos ya en el mes de octubre, ¿ah? En plena primavera, que seguramente es un mes que traerá muchas noticias y muchas cosas, porque todos los días ocurren. Así que me despido hasta la próxima semana. Ha sido un gusto estar con usted, ha sido un gusto estar contigo, Juan Enrique. Así que muy buenas tardes y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Buenas tardes. Así esperamos reencontrarnos en este radioemisora el próximo jueves, pero recuerde usted, estimado auditor, que Revelando es de lunes a viernes. Agradecemos nuevamente su leal sintonía y nos estamos escuchando el próximo jueves, si Dios quiere. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.